Libro de Job, capítulo 22. En el primer ciclo de discusión, los amigos de Job se conforman con establecer su pensamiento e insinúan que Job debe aplicarlo a su vida. En el segundo ciclo, el tema principal es el destino de los malvados y abiertamente los amigos de Job lo califican como tal. Por lo tanto, no hay esperanza para Job a menos que reconozca su pecado y se arrepienta. Comienza una tercera ronda de discusión. La abre Elifaz, que junto a Bildad continuarán acosando a Job. Insiste en su error de considerar que la prosperidad material es evidencia de aprobación por parte de Dios. Elifaz le reprocha a Job su desacuerdo por sus quejas por la forma con que Dios lo está castigando. Sin duda hay algunos de los argumentos de Elifaz que son correctos. Sin embargo, el punto de partida los invalida al pretender aplicárselos a Job. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículo 2. Dios no necesita nada que el hombre le pueda ofrecer. Dios es suficientemente en sí mismo, nada podemos agregar a Él. Su perfección infinita es completa, no necesita la criatura para sentirse realizado. Cuando Dios determina hacernos un bien, no es en retribución por algo que nosotros hayamos hecho o porque lo merezcamos por nuestras buenas obras. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios como expresión de su bondad hacia sus criaturas. Sus hijos gozamos de su gracia y los inconversos de su gracia común. Versículo 3. Dios alegra al justificar al que es de la fe de Jesús. Aquí se equivoca rotundamente Elifaz, en su afán de no dejar una puerta para que Job se libre de su responsabilidad. Elifaz comete un error grave al afirmar que Dios no se alegra al justificar al pecador. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3:26. Dios está atento a declarar justo a todo el que, reconociendo su pecado, acude a la cruz de Cristo para pedir perdón de sus pecados con un arrepentimiento genuino y con la firme determinación de no ofender la santidad de Dios con sus pecados. Romanos capítulo 5:1. Aceptemos el reto que nos propone el apóstol en Hebreos capítulo 12:2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Versículos del 5 al 14. Solo Dios es juez justo. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Elifaz ha fracasado en hacer que Job reconozca los pecados por los cuales está pasando. Entonces cae en una calumnia, le atribuye conductas pecaminosas que saca de su imaginación. Todas las acusaciones eran infundadas y totalmente alejadas de la verdad. Tirano, opresor, abuso de poder, ateo, incrédulo. Aunque no puede mostrar ninguna prueba que corrobore su juicio, no teme ir adelante. Algunas de las acusaciones dará en el blanco y logrará desnudar la maldad de Job. Nuevamente se alza Job como un tipo de Cristo, al recibir las acusaciones en silencio. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro capítulo 2 del 21 al 23. Cuidémonos de actuar como Elifaz. No somos nosotros los llamados a juzgar la conducta de nuestros prójimos. No vayamos a caer en calumnias y chismes por intentar aplicar nuestra justicia,
lejos de los caminos de nuestro Padre Celestial. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo capítulo 7, 1. Versículos del 15 al 20. La prosperidad y la ruina no escapan al control de Dios. Una vez más, la suerte de los malos se expresa con la idea simplista de que todo sufrimiento procede del pecado, en contra de lo que había argumentado Job. Lo habitual es que los malos mueren prematuramente y la afirmación de Job de que Dios lo prosperaba. Versículo 18a. Argumento que Elifaz rechazaba. Versículos 18b al 20. No pongamos nuestra atención en lo que otros tienen o no. Nuestra mirada debe estar puesta solo en Dios. Hebreos capítulo 12, 2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Versículos del 21 al 30. Cierre de las palabras de Elifaz. Invita a Job a reconocer su pecado y a arreglar sus cuentas con Dios. En un caso común, tal vez, las palabras de Elifaz habrían sido correctas, pero no en Job. No había forma de que sus amigos se enteraran de lo ocurrido en la corte celestial en los capítulos 1 y 2. Elifaz persiste en el error de asociar riqueza y prosperidad con bendiciones que confirman en el corazón de quien las recibe que Dios aprueba su conducta. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan que he de menester, no sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9.